Personas obsesivas características. Las personas con trastorno obsesivo de la personalidad tienden a medir el grado de satisfacción con su comportamiento en función de sus patrones y valores antes de examinar el resultado de este enfoque. Pueden ser el ecologista anticontaminación, el vecino antirruido, el conductor que respeta y hace cumplir las normas de tráfico. Estas personas rara vez dan rienda suelta a sus instintos o reacciones inmediatas. Por lo tanto, la mayoría de las respuestas que dan son producto de un proceso de profunda reflexión. No aprecian los riesgos y planifican, organizan, clasifican y colocan lo que está a su alcance. Guardan una gran cantidad de objetos que, aunque muchas veces inútiles, responden al siguiente pensamiento: ¿quién sabe si algún día no los necesitaré? Pueden dedicar mucho menos tiempo a las relaciones familiares, interpersonales o sociales en general. Sin embargo, generalmente prestan atención a garantizar que las necesidades básicas de sus seres queridos estén cubiertas y que no tengan que preocuparse por ello. La personalidad obsesiva constituye una forma de caracterizarse por la rigidez, la inflexibilidad y la búsqueda de un perfeccionismo constante. Esta forma de ser puede ser normal, aunque en la mayoría de los casos acabe siendo una condición patológica. Determinar que la personalidad obsesiva es normal o patológica radica en la intensidad de los grados obsesivos que exhibe la persona, así como en las consecuencias sobre su propio funcionamiento y bienestar. En general, las personas obsesivas se caracterizan por ser muy exigentes tanto consigo mismas como con los demás. Prestan gran atención a los detalles y necesitan todo para presentar un estado perfecto con el fin de experimentar el bienestar. El estilo obsesivo-compulsivo de la personalidad, el tipo perfeccionista. La diferencia entre el estilo de personalidad perfeccionista y el trastorno obsesivo de la personalidad radica en la gravedad de los síntomas que los caracterizan. Las personas con trastorno obsesivo de la personalidad son tan meticulosas que se vuelven ineficaces tanto profesional como personalmente. Cuando este perfeccionismo interfiere con la vida diaria del sujeto, podemos hablar de trastorno obsesivo de la personalidad. Además, un estilo de personalidad perfeccionista es incluso apreciado por las sociedades occidentales. No perdamos de vista que, en estas sociedades, se da prioridad a valores como la individualidad, la competencia y la promoción profesional. ¿Cómo se desarrolla la personalidad obsesiva? En el origen de la personalidad obsesiva, encontramos factores genéticos y ambientales. Así, a la carga biológica heredada, podemos añadir aspectos relacionados con el estilo de educación, las experiencias en la infancia y la cultura en la que la persona crece. Crecer con una educación autoritaria y estricta puede llevar a la persona a desarrollar estos rasgos para evitar el castigo, incluso cuando es adulta. La sobreprotección también juega un papel importante porque los padres no permiten que el niño intente cometer errores, y terminamos con la idea de que debemos actuar perfectamente. Del mismo modo, las sociedades que consisten en normas morales estrictas y obligatorias, por ejemplo, en algunas religiones, también pueden contribuir a la aparición de síntomas. 1. Perfeccionismo y meticulosidad. Quizás el rasgo que mejor define la personalidad obsesiva es el perfeccionismo y la minuciosidad. De hecho, estos dos aspectos son esenciales en este tipo de personalidad. La forma de ser obsesivo está determinada principalmente por la perfección de las cosas. Las personas que tienen este tipo de personalidad centran su atención en cada detalle, su entorno y ellos mismos. Este hecho está motivado en gran medida por la estructura del pensamiento que determina la personalidad obsesiva. Esto es altamente estructurado e inflexible, de modo que ningún elemento puede salir de la categorización mental del individuo. De hecho, el perfeccionismo y la meticulosidad de la personalidad obsesiva se interpretan como un déficit de adaptación de la persona. Esto es incapaz de adaptarse a elementos contrarios a su orden psíquico, por lo que cada detalle, por insignificante que sea, es de gran importancia. Del mismo modo, el perfeccionismo y la minuciosidad son a menudo elementos que implican un gasto de tiempo y esfuerzo por parte de las personas obsesivas. Las personas con este tipo de rasgos pueden pasar gran parte del día organizando tareas y creando horarios y listas de tareas pendientes, tanto que se pasa por alto el propósito principal de la actividad. Del mismo modo, las personas con rasgos perfeccionistas creen firmemente que todo debe ser perfecto y que no hay lugar para el error. Esto significa que, en muchos casos, las personas no pueden realizar tareas o proyectos porque no pueden cumplir con sus requisitos extremadamente rígidos y perfeccionistas.
Todo lo realizan de forma meticulosa y organizada para que salga exactamente como lo esperaban. En este sentido, delegar trabajo se les hace sumamente difícil porque piensan que nadie va a hacerlo como lo harían ellos. Por ende, son amantes de las rutinas puesto que les brindan seguridad. Realizan las cosas de forma sistemática y casi siempre igual, rara vez introducen cambios o hacen las cosas de forma distinta, y cuando lo hacen, siempre debe tener una razón lógica o explicación, e igualmente estos cambios serán sistematizados. 2. Tendencia a la dicotomía. El perfeccionismo y la meticulosidad inherentes a la personalidad obsesiva conducen a otra característica importante de este tipo de modo de expresión, la tendencia a la dicotomía. Este elemento se caracteriza por la evaluación extremista de las cosas. En otras palabras, permiten ver las cosas en blanco y negro, donde la escala de grises entre los dos valores es imperceptible. La tendencia a la dicotomía está estrechamente relacionada con el perfeccionismo, debido a la rigidez mental en el origen de la personalidad obsesiva. Las personas con este tipo de rasgos solo pueden hacer dos evaluaciones, lo que se adapta a las estructuras de pensamiento rígidas y lo que no. Por esta razón, todos los elementos que no son meticulosamente perfectos para la mente obsesiva se etiquetan como negativos, mientras que solo los aspectos con un alto grado de perfección se clasifican como positivos o aceptables. La tendencia a la dicotomía es, por lo tanto, otro factor importante que contribuye a reducir la adaptabilidad de los individuos con personalidades obsesivas. 3. Tendencia al pesimismo y a la frustración. La gran atención al detalle, así como la tendencia a interpretar los elementos de forma dicotómica, hacen que los sujetos con personalidades obsesivas sean mucho más vulnerables al pesimismo y la frustración. Los estándares de perfección inherentes a la personalidad obsesiva son demasiado altos y exigentes, por lo que los elementos internos y externos a menudo no se adaptan a las necesidades personales. Este hecho lleva a la experimentación de una frustración mucho más frecuente. Por ejemplo, una persona con una personalidad obsesiva puede experimentar altas sensaciones al realizar tareas rutinarias como la limpieza o las actividades laborales. La aparición de cualquier detalle catalogado por el individuo como imperfecto revela en la persona obsesiva sentimientos de fracaso y la necesidad de mejora. Por otro lado, la alta frecuencia con la que aparecen elementos imperfectos en la vida de todos los individuos hace que las personas con este tipo de rasgos sean mucho más propensas al pesimismo. De hecho, según varios autores, la personalidad obsesiva constituye la antecámara de la personalidad depresiva o las alteraciones del estado de ánimo. Los individuos con estos rasgos de personalidad requieren mucha más calidad de elementos externos que otros para desarrollar un estado de bienestar, por lo que las emociones negativas aparecen mucho más fácilmente. 4. Alto grado de responsabilidad. La personalidad obsesiva se caracteriza por el desarrollo de altos niveles de responsabilidad en prácticamente todas las áreas de la vida. El individuo se siente responsable del hecho de que todo debe hacerse bajo las condiciones de perfeccionismo desarrollado en su estructura de pensamiento. Las personas obsesivas creen que todo tiene que ser perfecto y que la responsabilidad que tienen son o ya no están con ellos. No hay lugar a errores en su rendimiento y trabajan continuamente gracias a los altos grados de presión. Este elemento tiende a motivar la aparición de componentes ansiosos en la persona, así como el desarrollo del funcionamiento compulsivo con el único objetivo de respetar los estándares de perfección establecidos por sus obsesiones. 5. Alta necesidad de control. Todos los elementos discutidos hasta ahora respecto a la personalidad obsesiva conducen al desarrollo de un aspecto fundamental que guía el comportamiento y el comportamiento de las personas que presentan esta forma de ser. Este elemento es el control, o más bien la necesidad de establecer un alto control sobre todos los aspectos. Cada uno de los detalles que aparecen en una de las áreas de la vida de la persona obsesiva, familia, trabajo, relación, etc., debe ser totalmente controlado por el individuo. Esta necesidad aparece como una herramienta psicológica para satisfacer todas las autoexigencias que presenta el individuo con una personalidad obsesiva. De esta manera, aspectos que carecen de control generan nerviosismo e incomodidad en el individuo, pues si no es capaz de controlarlo, difícilmente podrá aportar la perfección. Este factor puede, en los casos más graves, tener un impacto muy negativo en la vida de la persona. Los sujetos con una personalidad obsesiva pueden perder amigos o parejas debido al tiempo que dedican al trabajo y al dominio de todos los elementos. Las personas con este tipo de rasgos característicos creen que no pueden tomarse un día libre, ya que esto puede llevar a una pérdida de control y calidad en las tareas desarrolladas. 6.
Hiperexigencia con uno mismo y con los demás. La hiperexigencia es uno de los factores más importantes de la personalidad obsesiva. Sin embargo, uno no debe olvidar que esta característica se aplica no solo a uno mismo, sino también a los demás. Las principales necesidades de una persona obsesiva son que todo esté sujeto a un alto grado de control y condiciones de calidad irreprochables. Para satisfacer estas necesidades, el individuo debe ser hiperexigente consigo mismo, de lo contrario percibirá que todo está mal y no hace nada bueno. Sin embargo, la necesidad de perfección característica de la personalidad obsesiva no radica solo en las propias actividades, sino que también cubre todos los aspectos del entorno. Por esta razón, la hiperexigencia a menudo se transfiere a las personas con las que está relacionada. A una persona con una personalidad obsesiva le resultará difícil trabajar con una pareja que trabaje de forma desorganizada o que no tenga en cuenta los detalles de la misma manera que él. Del mismo modo, una persona obsesiva puede ser totalmente incapaz de convivir con un sujeto que no está extremadamente organizado, ya que la aparición de un trastorno mínimo en el hogar generará una fuerte sensación de malestar. 7. Dificultad para tomar decisiones. La personalidad obsesiva también se caracteriza por la generación, en la mayoría de los casos, de una dificultad notable en la toma de decisiones. Este elemento se hace particularmente visible cuando la decisión a tomar no contiene reglas o condiciones que establezcan precisamente el camino a seguir. Los individuos con personalidades obsesivas guían todos sus comportamientos en los estándares de calidad y validez, por lo que necesitan elementos de forma constante que determinen la demostración empírica de que la decisión es correcta. Por lo tanto, tomar decisiones sobre asuntos que no tienen reglas específicas se convierte en una actividad fuera del control de la persona. Este hecho suele generar malestar y nerviosismo, así como dificultad para elegir. 8. Organización excesiva. Ser organizados nos ayuda a cumplir con nuestras tareas y obligaciones e incluso a tener más tiempo libre. Sin embargo, con la personalidad obsesiva, esta organización se vuelve excesiva e improductiva. Por ejemplo, la persona puede pasar gran parte de su tiempo llenando agendas, estableciendo horarios y escribiendo notas, incluso dejando de lado la tarea principal. 9. Inflexibilidad. Estas personas necesitan estándares claros y precisos que ellos, y todos los demás, deben apreciar. Estos estándares son técnicos, en el trabajo, sociales y morales, y por lo tanto son intransigentes con sus colegas, familiares y conocidos. Consideran que los demás no son capaces de seguir sus altos estándares y, por lo tanto, se sobrecargan de trabajo. Además, creen que cualquier transgresión deliberada o involuntaria debe ser denunciada y castigada. 10. Las emociones se consideran una peligrosa pérdida de control. La necesidad de control se manifiesta tanto en la gestión de las propias acciones como en las relaciones interpersonales, dentro de las cuales la personalidad obsesiva expresa desconfianza y falta de confianza. El temor es que el otro no sea lo suficientemente atento, preciso o escrupuloso, y generalmente tal preocupación refleja el miedo a poseer esos rasgos en primera persona. De hecho, el sujeto obsesivo trata de controlar todos los aspectos de la realidad que le rodea porque se conmueve por el miedo a cometer errores, por la incapacidad de tolerar la incertidumbre y por la creencia de que cualquier negligencia puede tener consecuencias catastróficas. 11. Se planea constantemente. Las personas obsesivas tienden a dedicar mucho más tiempo a hacer cálculos o estimaciones sobre lo que puede pasar en el futuro para, así, mantener viva la idea de que lo tienen todo controlado. 12. Énfasis constante en la responsabilidad. Estas personas tienen siempre en mente la idea de que, si no se actúa de manera proactiva, las cosas tienden a salir mal, y lo raro es que salgan bien sin siquiera intentarlo. Es por eso que siempre ponen mucha presión sobre las acciones humanas, ya sean de los demás o, en muchos casos, solo en las propias. 13. Búsqueda de la aceptación. Aquellos que tengan personalidad obsesiva tienden a buscar la aceptación de los demás en un grado algo superior que el resto de la población. A diferencia de lo que ocurre con los narcisistas, esto no tiene que ver con la necesidad de mantener una autoimagen muy idealizada e hinchada, sino con la necesidad de creer en las propias capacidades para no sentirse débil ante los problemas del día a día. Tener una mala imagen pública supone tener delante un espejo en el que nuestras capacidades son cuestionadas, y esto hace que las preocupaciones sobre lo que nos puede suceder puedan asaltarnos con mayor facilidad. 15. Defensa del valor de la justicia y el orden. Esta clase de personas prefiere el orden a lo imprevisible y espontáneo, ya que la segunda opción genera más incertidumbre, preocupaciones y, en consecuencia,
pensamientos obsesivos que nos desgastan psicológicamente. Esto se plasma también en su manera de exteriorizar sus ideales, aunque eso no significa que deban ser conservadoras, simplemente defienden la idea de basar las relaciones en pactos bien establecidos y cuya violación conlleve consecuencias compensatorias. 16. Son controladores, no solo de sus propias vidas, sino además de las personas cercanas a su alrededor, pareja o familiares, puesto que viven bajo la creencia de que todo lo que las personas a su alrededor hagan repercute en su propia imagen y no se pueden permitir que otros tengan una mala idea acerca de ellos. Buscan complacer constantemente a otros, no como una forma de ser amables, sino más bien porque temen fallarle o quedarle mal a los demás, lo que los hace en muchos casos sumisos y en la mayoría adictos al trabajo, siendo presa fácil para jefes explotadores. Sin embargo, cuando son ellos los jefes, regularmente son excesivamente exigentes con sus empleados.